Vamos a anunciar a nuestro invitado de la noche. Sí, y pidiéndole excusas, ¿verdad? Porque le hemos quitado algunos minutos, pero era importante dar esta información, ministro. Bienvenido, el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Orlando Jorge Mera. Bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a todos los amigos Radio Escuchas. Saludo a Alex, Karina, Norisbel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro, con usted hay como unos 1531 temas de los que podemos conversar. Pero vamos a arrancar, si le parece bien, por una serie de acciones que usted ha venido tomando, que han sido acciones que han girado en torno a acabar con algunas irregularidades, violaciones, etcétera, y la más reciente, un lamentable hecho cometido por un director de un distrito municipal que acabó con 17.000 metros cuadrados sembrados con árboles de caoba. Correcto. Y usted decidió someter a la justicia a esta persona. Cuéntenos cuál es el estatus al día de hoy y todo el resumen de esta acción. Mira, permíteme antes hacer un breve preámbulo, porque República Dominicana tiene o tenía un déficit de protección a nuestro medio ambiente generado por ausencia de voluntad política para enfrentar las realidades medioambientales que tiene nuestro país. Me gusta siempre poner un ejemplo para que se entienda dónde estamos actualmente. Vivimos en una isla. Muchos dominicanos viven de espaldas al mar. Y esto es muy lamentable porque a veces yo siento que algunos dominicanos creen que vivimos en un continente o creen que vivimos en América Central. Y en realidad nosotros vivimos en una isla. Esta isla está amenazada por los efectos del cambio climático generado por el sargazo que nos visita cada cierto tiempo, la erosión de nuestras playas y costas. Haití tiene un proceso de desertificación muy agravado. Desertificación significa que no hay agua y por lo tanto tenemos que hacer lo posible para defender el territorio nacional en términos medioambientales. Para que se tenga una idea, al momento en que grabamos, estamos aquí en este programa, Haití tiene menos del 1% del territorio nacional con cobertura forestal. Y nosotros tenemos a este momento un 43% de cobertura forestal. Solo el año pasado plantamos 10 millones de árboles de protección. Y la idea nuestra es, dentro de 2 años, ver cómo si alcanzamos el 45% de cobertura forestal. Entonces, teniendo esa realidad, es lamentable que muchos dominicanos, incluyendo autoridades del pasado, autoridades presentes, en este caso a nivel municipal, pues no tengan conciencia de la responsabilidad medioambiental que cada dominicano tiene, porque el Papa Francisco ha dicho una palabra que me gusta mucho, que es: vivimos en una casa común. Y nuestra casa común es República Dominicana y por lo tanto tenemos que protegerla todo. Esto no es el gobierno, esto no es el Ministerio de Medio Ambiente, sino todos los dominicanos. Entonces, desafortunadamente, el alcalde de Villalinda, Palmarejo, hizo un crimen ambiental y fue que más de una propiedad que tiene como unos 17.000 metros, ahí habían caobas plantadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2008 y básicamente unos casi 4.000 y tantos metros fueron destruidos por de mi punto de vista, una falta de sentido común y una falta también de la autoridad. Entonces, lo hemos sometido a la acción de la justicia y esperamos que el Procurador de Medio Ambiente, que no depende del Ministerio de Medio Ambiente, sino de la Procuraduría General de la República, pues actúe y proceda con las sanciones de rigor. ¿Y qué tan frecuente es ese tipo de violaciones en todo el país? Sí,
Mira, el Ministerio de Medio Ambiente, aunque no es su función, pero ha devenido en ser un policía medioambiental. Entonces, cada día yo siempre digo que esta función en la que yo estoy, no hay un día aburrido. No hay. Y no hay un día que sea lo mismo, sino siempre hay algo interesante. Entonces, que eso lo hace también más, digamos, más atractivo la función, porque no se trata de cuestiones sistemáticas, sino cuestiones muy distintas. Entonces, evidentemente, te diría que aunque hemos impactado positivamente en que exista más conciencia, pero todavía hay algunos casos así, tipo gente cavernícola, que actúa de esta forma, y entonces tenemos que actuar conforme a como manda la ley. Ministro, en su periodo al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿cuántas denuncias aproximadamente, a cuántas denuncias ustedes le han dado respuesta en estos casi 2 años? Nosotros hemos sometido a la acción de la justicia alrededor de 2.300 casos. Wow. La acción de la justicia. 1,000 y pico por año casi. Cosa que nunca antes había sido así. Hay cosas que definitivamente son sorprendentes. O sea, hay cosas que cuando uno lo ve en la noticia, uno dice, no puede estar pasando esto. ¿Qué ha sido el caso que tal vez a ustedes como ministerio más le ha llamado la atención? O sea, que ustedes dicen, no, pero esto no lo puede hacer un ser humano. Mira, hay distintas situaciones. Lo primero es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una jurisdicción nacional. Y tiene una jurisdicción tanto en el territorio firme de la isla como en el mar. Y por lo tanto hay distintas situaciones. Yo te puedo decir que probablemente de los casos que más la atención me ha llamado es cuando tú tienes un coronel de la policía, que se supone que debe ser parte de la orden, institución que establezca el orden. Tú lo ves actuando a la libre y haciéndole daño a nuestros ríos de la República Dominicana. Entonces, ese es un caso que a mí me llama poderosamente la atención. Y por lo tanto, cuando uno ve que una autoridad, ya sea militar o policial, o una autoridad que tenga el ejercicio a través de una municipalidad o también legislativa, sea pasado o presente, actuando de esa forma, pues uno se cuestiona mucho, porque el poder es transitorio. Claro. Y el poder es solamente por un tiempo en la vida. Entonces, tú te cuestionas mucho esos casos, y evidentemente que no nos queda de otra que actuar conforme a la ley, y independientemente de quiénes sean las personas que lo cometan. Amigos, estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos en No se diga más. No se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Continuamos con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Ministro, si yo le preguntara en este momento, ¿cuál es la situación de la República Dominicana en términos de medio ambiente de cara, bueno, a la crisis del calentamiento global, a los retos que se nos presentan en un futuro? Usted hablaba hace unos minutos del tema de que, por ejemplo, nuestro vecino tiene solo un 1% de cobertura forestal y nosotros hemos alcanzado tener el 43. Último año un 43%. En ese contexto, entonces, ¿cuál es la situación y cuáles son los principales retos que se nos presentan a corto, mediano y largo plazo? Sí, mira, tu pregunta es muy interesante. Primero, vivimos en una isla. Esa isla es compartida con Haití. Y estamos en el Mar Caribe y, por un lado, y en el Océano Atlántico por otro. Entonces, te diría que conforme a unos índices que se han realizado, Haití está entre los 3 países más afectados por el cambio climático, y República Dominicana está en el lugar número 12 de esa lista. Porque en verdad las islas
son las más afectadas por efecto del cambio climático. No somos de los países que producen más gases de efecto invernadero. Los países que producen más son, evidentemente, los países desarrollados, Estados Unidos, China, Europa, pero los países más afectados por efecto del cambio climático son nosotros, los países que formamos parte de las islas del Caribe. Entonces, necesitamos generar más conciencia sobre los cambios y efectos y soluciones de mitigación y de adaptación que debemos hacer. Por eso decía que muchos dominicanos viven de espaldas al mar y no debería ser esto. Tenemos que generar más conciencia. Yo he tenido ahora la oportunidad de ver cómo otras islas se comportan con respecto al mar, y realmente nosotros tenemos que trabajar mucho para generar más conciencia de que el mar nosotros lo necesitamos, pero al mismo tiempo necesitamos protegerlo, y por lo tanto el hecho de que estamos entre los países más afectados, pues ahí tenemos los huracanes, los fenómenos atmosféricos y todo eso que en cierta medida nos impactan en República Dominicana. Por ello nosotros te pongo un caso importante de un programa que estamos teniendo ahora. Por primera vez el Ministerio de Medio Ambiente está sembrando y plantando mangles en las costas sur y este de la República Dominicana, porque los mangles o los manglares son la forma más barata para podernos defender de los fenómenos atmosféricos, para cuando vengan con toda la velocidad, los mangles lo detienen y no entran con todo el empuje que viene. Entonces, aparte de que son un ecosistema muy precioso para poder proteger la fauna marina. Entonces, por primera vez el Ministerio de Medio Ambiente está plantando mangles en toda la costa sur y este del país. Y ese es un programa muy hermoso que tenemos, y estamos integrando a colegios, entidades del sector privado, universidades que quieran participar en este proyecto. Igualmente en los planes de reforestación y de plantación ya de árboles de protección en las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Es bueno que se sepa que estamos creando ya desde el comienzo de este año un programa para generar 8.900 empleos verdes que van a ir directamente a las comunidades, porque de nada sirve con que una entidad o una institución gubernamental vaya un día y plante árboles si al otro día ¿quién lo protege? ¿Quién le da seguimiento? Entonces estamos integrando a las comunidades aledañas a estas cuencas hidrográficas. Ministro, no podemos pensar en medio ambiente y las condiciones de vida actuales sin pensar en reciclaje. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio para impulsar iniciativas de reciclaje en la República Dominicana? Mira, una buena pregunta. Me permite a mí decir brevemente que estamos atacando la principal fuente de contaminación que hay en el país, que son los vertederos a cielo abierto. Tenemos 240 vertederos a cielo abierto, de hace muchos años, no desde ahora, de hace muchos años. Y entonces, ya tenemos la ley de residuos, ya tenemos el fideicomiso y estamos trabajando. De hecho, este sábado tenemos una importante reunión del fideicomiso para lo siguiente. Hemos priorizado las zonas turísticas, Puerto Plata, Nagua, Samaná, El Ceibo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, y con ello vamos entonces a eliminar unos 90 vertederos que hay en toda esta zona, para entonces tener sitios de disposición final con plantas de reciclaje, que podamos entonces el plástico y otros productos sacarle el provecho, sacarle el segundo uso de vida, y entonces trabajar en una solución que va a ser
un antes y un después. Y esperamos que en el curso de este año llamar esas licitaciones y evidentemente ya comenzaremos a ver ese resultado para el año 2023. Hay planes de... Y perdónamelo, estamos también trabajando, por ejemplo, te puedo decir que en la capital de la República tenemos un programa muy bueno que está yendo a distintos lugares que se llaman huertos urbanos. En ese programa se le enseña a las personas a tener huertos en sus casas, en sus apartamentos y también a reciclar. Sí. Y eso es un programa muy importante. Ministro, a propósito del tema de energía eléctrica que tocamos al inicio del programa, hace unos días Andrés Astacio nos comentaba sobre el tema del sargazo y lo que está produciendo con las plantas generadoras. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿se ha pensado en alguna estrategia para contrarrestar un poco el sargazo? Sí. De hecho, las soluciones que hemos visto al momento son soluciones cortoplacistas. O sea, se ha visto el sargazo más bien como una cuestión que afecta al turismo, pero no se ha buscado una solución a largo plazo. Y ya hemos hecho contacto con algunas empresas que trabajan el sargazo y han generado productos. Por ejemplo, el blog, o ropa o botas ya con sargazo. Entonces, ya hemos hecho contacto con esas empresas. De hecho, ya hubo una empresa que estuvo aquí en República Dominicana y tiene una gran posibilidad de establecerse en una zona franca. Hemos entendido que esa es una otra vía también para resolver un tema de vital importancia. A los pescadores, en vez de tener pesca ilegal, puedan generar otro tipo de ingresos recolectando sargazo. Y con ello se les paga dependiendo del volumen de sargazo que puedan reunir, y entonces estaríamos entrando en otra etapa. Entonces estamos en eso, buscando una solución integral y a largo plazo a un problema que nos afecta a todos. Muy bien. ¿Cómo las personas pueden documentarse de todos estos programas innovadores que ustedes tienen a través del ministerio? Bueno, está en la página web del ministerio, está en las redes sociales. Les invitamos a que también puedan visitarnos al Ministerio de Medio Ambiente o también la Dirección de Educación Ambiental y de Participación Social. Digamos que son las dos caras que permiten mayor comunicación con el Ministerio. Excelente. Ministro, antes de pasar a hablar de política pura y dura, ¿verdad? No vamos a desperdiciar su presencia aquí. Con respecto a medio ambiente, no sé si, debo confesar que a lo mejor es ignorancia de mi parte, pero a mí me gustaría ver algún día, y ojalá pronto, si no ha ocurrido, verlo sentado usted junto al ministro Fulcar, junto a otros dirigentes o funcionarios de alto nivel, para llegar a acuerdos que permitan llevar ese nivel de conciencia que se requiere en la sociedad dominicana para efectos de medio ambiente. Porque esto es un tema que no solamente puede ser controlado o manejado o coordinado por ambiente, o sea, ahí hay un tema de educación sumamente importante, por ejemplo. Por eso me atrevo a mencionar a Fulcar de primera mano. 20 sobre educación ambiental y obliga al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Educación a trabajar de la mano. Evidentemente, como se sabe, tuvimos el año pasado con el COVID y la situación fue bastante difícil para llevar educación en las aulas. Pero ya para agosto de este año ya estamos en el proceso de armar todo el tinglado necesario para eso. Y algo más. Estamos rescatando una ley bastante vieja que establece que los estudiantes deben agotar 60 horas de trabajo social. Ese trabajo social nosotros entendemos que debemos trabajar en reforestación y también, por ejemplo, en limpieza de playas o en el mismo reciclaje, entre otros. Entonces, estaremos trabajando con el Ministerio de Educación en los próximos días y meses para tener ese tema de la mano y hacer una realidad para que los estudiantes y las escuelas puedan contribuir para que tengamos una República Dominicana más verde. Excelente. Ojalá que sí. Bueno, vamos a hacer un cortecito virtual para pasar entonces a la parte política.
Pa' que no se diga más. Bueno, todos conocemos que el ministro Orlando Jorge Mera es uno de los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Acaban de salir de un proceso interno en el que se ratifica la presidencia, secretaría general, se eliminan algunas vicepresidencias según los nuevos estatutos. Hay nada más ahora 2 vicepresidentes. Tres, que en este caso serán Nelson Arroyo, doña Milagros y Eddie Olivares. Eddie Olivares ocupará una posición nueva que probablemente le dé vida al partido, esa vida que como que todo el mundo ha añorado o extrañado en estos primeros 2 años de gobierno. En este momento y de cara a ese proceso interno, ¿qué se le presenta de aquel 2024 al PRM? ¿Cómo lo van a enfrentar? Bueno, es que tengo tantas preguntas, pero Leonel Fernández dice que ya está al nivel del presidente, que casi se sigue estrechando la ventaja. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el partido? Mira, yo pienso lo siguiente. El PRM es un ejemplo extraordinario de un partido que fue fundado en el año 2015 y que nosotros lo trabajamos como consecuencia de habernos expulsado del anterior Partido Revolucionario Dominicano, y ahí se inició todo un proceso de construcción del Partido Revolucionario Moderno. En el 2016 éramos un partido nuevo y ahí alcanzamos la condición de partido mayoritario y logramos la segunda número en la boleta electoral. Luego en el 2020 ganamos las elecciones y somos el principal partido, el partido mayoritario, principal partido de la República Dominicana. El Partido de Liberación Dominicana pasó, creo que en total fueron unos 20 años, pero digamos en los últimos 16 años fuimos gobernados por el Partido de la Liberación Dominicana. Y la gente tiene que entender que el PRM apenas tiene 1 año y unos 6 o 7 meses en el gobierno. ¿Y qué año y qué 7 meses han sido? O sea, hemos tenido que combatir la pandemia del COVID-19, una cuestión que no estaba en los libros de absolutamente nadie y que hemos tenido que sacar notas sobresalientes para que los dominicanos hoy podamos estar sin la mascarilla y sin ninguna de las situaciones que provocaba el COVID-19. Y por otro lado, cuando iniciábamos el proceso de reactivación de la economía, ahora tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que tiene su impacto en países como la República Dominicana. Bueno, usted me va a decir, bueno, pero que la guerra queda muy lejos. Sí, la guerra queda muy lejos. Pero resulta que Ucrania es uno de los países productores de materia prima agrícola que es importante para que en la República Dominicana podamos cultivar nuestros productos. Y entonces se ha generado una situación difícil a nivel global. Esto más el hecho de que haber tenido la humanidad parada durante 1 año entero también provoca una inflación en el mundo que también nos afecta a nosotros en términos de los combustibles, en términos de la electricidad, y por lo tanto estamos enfrentando toda esa situación. De ahí es que el gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho lo que ningún otro gobierno se había atrevido a hacer. O sea, primero, a enfrentar la pandemia. Segundo, a enfrentar la actual situación. Y a pesar de todo eso, trabajar para sacar de la pobreza a muchos dominicanos y trabajar para que muchas obras que estaban paralizadas en distintos municipios ya hoy sean una realidad. Y evidentemente nos queda un trecho por recorrer. Y ese trecho por recorrer vamos a seguir viendo un presidente humano, un presidente que está conectado y en tercer lugar que un gobierno que escucha a los dominicanos y dominicanas. Entonces, en esas tareas está inmerso el Partido Revolucionario Moderno. Somos el brazo político del gobierno, el brazo que defiende este gobierno, y por lo tanto estaremos en las calles ya para defender nuestras posiciones y evidentemente comunicar e informar lo que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader.
Nos queda todavía un trayecto y es el de la elección de las direcciones a nivel zonal, municipal, provincial y en el exterior, lo cual estaremos haciendo de aquí hasta el mes de julio de este año. Ministro, considerando que estos primeros años de gobierno han sido tan sui generis por las situaciones que ya sabemos, ¿entiende usted que debería reelegirse el presidente Luis Abinader para poder completar quizás su obra de gobierno? Mira, yo quiero ser en el mismo presidente Abinader ha dicho que lo prioritario en este momento es trabajar por el bienestar del pueblo dominicano, por el desarrollo humano, sostenible del pueblo dominicano. Entonces, me parece a mí que quizás hablar de reelección ahora mismo es un poco, digamos, no oportuno, pero te puedo decir lo siguiente, el liderazgo del PRM lo tiene el presidente Luis Abinader. Entonces, en su momento, después que sea electa la dirección partidaria, entonces llegará el momento de que tomaremos la decisión sobre ese particular. Ministro, hay una cantidad de situaciones de aquí al 2024 que hay que vencer en lo pequeño, ¿verdad? En los detalles. Pero en paralelo, las ofertas más grandes que ha hecho el presidente para en tiempos de campaña y lo ha mantenido durante este año y unos cuantos meses, sus propuestas son más reformadoras que lo circunstancial, por decirlo de alguna forma. Él incluso ha dicho en varias oportunidades que él quiere ser recordado como el presidente reformador. Y dentro de ese concepto está el tema de la reforma constitucional. Los partidos políticos, ya todos sabemos, se han parado de la mesa, dicen no estar dispuestos a que esto se permita. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cómo se le convence a quienes no creen en ese proyecto de reforma que ha planteado el presidente para que entiendan que es lo que este país necesita, aunque sea algo que se pueda ver los resultados a largo plazo? El problema que yo lo veo es que quienes durante 20 años nos vendieron una idea de hacer reformas constitucionales, de incluir la reelección presidencial, de hacer modificaciones solamente para la reelección presidencial, hoy día se presentan como los santos apóstoles que no hicieron lo que acabo de mencionar y pretenden un poco distorsionar, porque el presidente Luis Abinader ha dicho muy claro de que la reforma constitucional es únicamente para, primero, fortalecer la independencia del Ministerio Público, para no volver a tener un Ministerio Público que dependa de las directrices políticas de quienes están gobernando. Y eso es bueno resaltarlo, porque pudiendo el presidente Abinader haber nombrado un Procurador General de la República de una persona adscrita al PRM, decidió nombrar a una persona con todos los méritos y es hoy la Procuradora General de la República. Pero él lo quiere para que nunca jamás volvamos a dar marcha atrás. De igual manera, otros aspectos relacionados con la Contraloría General de la República, el poder de la Cámara de Cuentas, y básicamente eso. Sin embargo, los que en el pasado hicieron reformas constitucionales exclusivamente para el tema de la reelección, son los que ahora dicen que no quieren reforma constitucional para los temas que habla el presidente Luis Abinader. Entonces, evidentemente, todo con un fin puramente que no se corresponde con la realidad del momento y que estoy seguro de que muy pronto la mayoría de los dominicanos se dará cuenta de esta realidad. Pero ¿a qué es que le tienen miedo quienes se niegan a esa reforma? No, lo que pasa es, fíjate, el doctor Balaguer, que siempre era muy, está entre mis referentes políticos, pero tenía unas expresiones muy interesantes de la política. Y él decía que lo mejor era tú atribuirle al otro la propia falta tuya. Entonces, ¿cuál fue la falta del PLD cuando gobernó? Que hizo reformas constitucionales para incluir temas particulares, como era el de la reelección presidencial.
Entonces ahora es muy fácil tú decir, no, ahora son ustedes que quieren hacer una reforma constitucional para incluir temas de reelección o temas relacionados con el 50+1, cosa que oficialmente el presidente Luis Abinader no lo ha planteado. Entonces, ellos que sí en su momento lo intentaron hacer, ahora lo quieren decir que lo haría el PRM. Cosa que es muy clara porque el PRM no tiene cartas debajo de la manga y el presidente Luis Abinader no tiene temas debajo de la manga. ¿Tiene muchos logros Entonces, que exhibir el PRM a este momento, a 2 años? Claro que sí. El PRM Enumérame 4 o 5 rapidito. lucha contra la corrupción, fin de la impunidad, los programas sociales que ha hecho este gobierno, que tenía años que no se veían, respeto a la ley, clave y determinante, y sobre todo trabajar por una sociedad más inclusiva y por una sociedad en la que sea verde, sea con desarrollo sostenible. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. Pero en todo caso le agradecemos por aceptar nuestra invitación del día de hoy. Esta es su casa. Muchas gracias. Amigos, ha sido el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Será hasta mañana viernes. No se diga más. Bye, bye. Se